Bien, tenemos que ir terminando ya con el libro de Bregman acerca de este, la utopía para realistas, como le ha llamado. Hemos visto que hay tres utopías que él propone. La primera utopía es eh, reducir las horas de trabajo, ¿no es cierto? Este, que es algo que en parte ya se ha hecho. Antes eran muchas más las horas de trabajo. Por otra parte, la renta básica universal, es decir, darle a muchas personas un sueldo gratis, por así decir, es decir, regalarle un sueldo para que ese sueldo básico le sirva para tener tranquilidad respecto de la sobrevivencia de él y de su familia, y a partir de ahí ayudarle a que encuentre un trabajo mejor, sin que el hecho de encontrar este trabajo mejor signifique necesariamente quitarle la renta básica. Es decir, va a tener la renta básica más el sueldo del empleo que logre conseguir. Entonces ahí tenemos dos cosas. Una persona que tiene un sueldo básico que el Estado le regala para que sobre esa base la persona consiga otro trabajo con más tranquilidad. Y el hecho de reducir la semana laboral, ¿no es cierto? Reducir a unas 15 horas de trabajo en la semana. Entonces, en algunas partes se ha tratado de estimular, no en el sentido de regalarles una renta básica a las personas, pero se ha tratado de estimular. Ustedes han visto aquí, eh, en el gobierno de Evo Morales, se dio un aguinaldo más, el segundo aguinaldo. Evidentemente, un país tiene que tomar en cuenta cuál es su ganancia como país para poder hacer esta inversión, digamos, ¿no? De dar un dinero más. Eh, en Argentina y en otros países latinoamericanos, cuando hay un gobierno también de tipo socialista, se ha tratado de dar bonos, ¿no? Un montón de bonos. Que eso no lo ha hecho solamente, no lo han hecho los gobiernos socialistas, también el gobierno neoliberal ha dado bonos. Aquí el asunto de los bonos comenzó con Sánchez de Lozada, darle diferentes bonos a las personas, el bono dignidad, la renta dignidad, todo aquello. Pero en la Argentina, o sea, también en la época en que está el partido peronista gobernando, también se dan muchos bonos, bonos por niñez, bonos por maternidad, etcétera, etcétera. Esto ha sido criticado por mucha gente porque dice, al final los pobres viven de los bonos y no trabajan, pero no es así. El gobierno tiene que ver que la persona consiga un trabajo, y esos bonos son para ayudar, dar una especie de compensación, ya que a lo mejor los sueldos no son muy grandes, pero hay una compensación para cuestiones necesarias. Ahora dicen, si hay un bono para maternidad, lo que van a hacer las parejas es tener más hijos con tal de tener ese bono de maternidad por embarazo y todo aquello. Esto no es necesariamente así, pero sí, es posible que hayan algunas exageraciones. Pero un poco se está haciendo en algunos países este tipo de inversión en dar un sueldo más, en dar un aguinaldo más, en dar bonos específicos para determinadas cosas. Entonces es algo que ya un poquito se está empezando a practicar. Ahora, en cuanto a la reducción de horas de trabajo, en algunos países se está haciendo, en otros países no. Yo sé que en Suiza se intentó, y sin embargo los mismos suizos dijeron que no querían eso, no querían reducción de las horas de trabajo. Pero habría que investigar por qué. Aquí el autor da un ejemplo de algún lugar donde, creo que en Asia, se redujeron las horas de trabajo
se redujeron más bien los días de trabajo, pero en esos pocos días que trabajaban tenían que trabajar mucho más que en la semana, porque le aumentaron el trabajo, le aumentaron horas de trabajo. Digamos, está bien, van a trabajar 3 días por semana, pero les daban una labor muy intensa, que era casi como si en esos 3 días tuvieran que trabajar toda la semana. Y ese no es el trato, digamos. Se tiene que reducir las horas laborales y reducir el trabajo también. Eh, la empresa podrá ver si a lo mejor contrata más gente o qué es lo que hace, pero se tienen que reducir las horas laborales para que la gente pueda vivir mejor. La idea de todo esto es cómo hacemos un trabajo que no deshumanice a la gente. Y la tercera propuesta de Bregman es lo que se llama un mundo sin fronteras, es decir, abrir el mundo a la inmigración, que cada país permita la inmigración libre. Por supuesto, no se puede permitir la inmigración total, ¿no es cierto? Porque de pronto eh, esto puede producir algunos desequilibrios en un país. Si viene muchísima gente para buscar trabajo y le damos trabajo a toda la gente, a lo mejor la gente del mismo país se queda sin trabajo. Así que todas las propuestas de Bremen son discutibles, por supuesto. Pero les cuento una cosa. Hace un mes atrás o 2 meses atrás se puso de moda en uno de los canales internacionales un documental bastante reciente sobre las migraciones que están sucediendo de África hacia Europa. Hay dos clases de migraciones. Una de África del Norte. Ustedes saben que en África del Norte hay un montón de países árabes. Tienen que recordar que los árabes, saliendo de Arabia, del Medio Oriente, eh, fueron invadiendo hacia el este y hacia el oeste todo lo que pudieron. En las invasiones hacia el oeste tomaron todo el norte de África. Todos los países del norte de África tienen origen árabe. Eh, y bueno, ahí también en Asia, ¿no? Hay países árabes. Entonces, estas guerras de Irak, Afganistán, o las guerras que han habido alguna vez en Argelia o hay en este momento en otro país del norte de África, estas guerras han hecho que la gente huya de sus casas, que están destruidas además. Entonces la gente huye de ahí y trata de irse a Europa. Se van en balsa, se van en lo que pueden. Muchos de ellos no llegan a Europa, mueren en la travesía por el mar, o se pelean entre ellos y unos botan al mar a otros. Es bastante grave la situación. A pesar de eso, muchos de ellos eh, llegan primero a España o llegan a Italia, algunos a Francia, llegan a algunos lugares y algunos consiguen inmediatamente que los atiendan, otros no, pero en los lugares donde se van quedando, tanto en parte de África como después en parte de Europa, hasta que los puedan acomodar y reconocer, en esos lugares que van quedando hay peleas, muertes, violaciones, porque por ahí hay jóvenes, mujeres jóvenes y niños que viajan solos, y también hay maleantes que viajan solos. Entonces los maleantes pueden violar a las mujeres, a los niños. Así que hasta que no consigan un lugar específico, esa gente sufre mucho. No solamente sufre hambre, sino la violencia interna de esos grupos. Aún así, no todos los países están conformes de recibir a esa gente, por un lado. Por otro lado, hay otro tipo de éxodo también que se está dando, no por guerras, sino porque nuevamente, el clima está haciendo que la parte central de África se vuelva inhóspito otra vez. Ustedes saben que el desierto del Sahara es un desierto porque allí daba mucho el sol, se secó todo y no había forma de
de poder regar en esa zona. Se ha intentado y se ha logrado en algunas zonas del Sahara lograr que haya vegetación, pero nuevamente el clima está muy severo en ese lugar y la gente está huyendo de ese lugar porque el sol está quemando todas las cosechas, está quemando todo. Entonces la gente está escapando hacia el sur, pero otros ven que en el sur hay también algunas poblaciones que no los dejan entrar. Así que por ahí también hay gente de África, del centro de África, que está escapando también a Europa. Ahora bien, todo ese contingente de personas que escapan a Europa esperan que los reciban, pero esto no es tan fácil, porque no todos quieren recibirlo. Parece, por lo que se ve en esta película, parece que los más reacios a recibir gente son los italianos, después los franceses, y los que tienen mejor predisposición son los alemanes. Los alemanes reciben a la gente, les dejan algunas especies de lugares para residir, que son como casas prefabricadas, armadas, no son muy grandes, pero son muy cómodas, para que ellos puedan vivir ahí y esperar hasta que consigan un trabajo. Y mientras tanto tratan de ayudarles a conseguir un trabajo. Entonces, esta cuestión de Bregman acerca de eh, países sin frontera, eh, esto hay que estudiarlo con más calma, porque en este momento se está produciendo una migración, pero no una migración planificada, no una migración permitida, sino más, sino algo totalmente desordenado, algo accidental. Y hay muchas migraciones en el mundo, cosa que uno normalmente no lo sabe porque no tiene estadísticas, pero hay muchas migraciones en este momento en el mundo, porque aparte están las migraciones de gente de Centroamérica y de México a Estados Unidos. Ustedes saben que Donald Trump quiso hacer un muro físico para que no entren mexicanos a Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos permite cada tanto que entren personas a buscar trabajo. A los norteamericanos les conviene que busquen trabajo porque hay gente que ya no quiere hacer determinado tipo de tareas. Entonces la gente que no quiere hacer tareas en Estados Unidos o en Europa es reemplazada por los migrantes. En este momento muchos migrantes latinoamericanos hacen en Europa trabajos que los europeos no quieren hacer. Por ejemplo, cuidar ancianos, lo cual es bastante trabajoso, digamos. Cuidar niños, hacer las tareas de la casa, limpiar los baños, limpiar todo lo que hay que limpiar. Son tareas que la gente, inclusive de España, no quiere hacer. Les digo inclusive de España porque siempre se ha pensado que España es uno de los países más atrasados de Europa, pero los españoles no quieren hacer un montón de trabajo. Entonces contratan latinoamericanos, especialmente latinoamericanos. Entonces mucha gente de Bolivia o de Perú o de Ecuador, mucha gente se va a Europa para trabajar en lo que sea con tal de poder ganar unos pesos. Algunos vuelven, otros ya no vuelven, se quedan en Europa. Entonces sabemos que hay mucha migración. No es tampoco tan exagerado como dice Bregman que no se permita a la gente entrar. Sí se permite. El problema es que cada país tiene que ver cuánta gente extranjera pueden permitirse entrar sin que esa gente le quite el trabajo a los que ya están ahí. Esto es un problema serio también. Eh, Evidentemente hay una gran migración permanente de un país a otro por diferentes motivos. Motivos económicos, motivos sanitarios a veces, eh, gente que ve que en su país hay alguna peste y tratan de escapar, no como la pandemia de ahora, que es más terrible, pero en África muchas veces han habido epidemias difíciles de superar y mucha gente prefiere escapar de ahí, especialmente la gente que puede escapar de ahí, gente europea que a lo mejor está haciendo alguna obra en África o algún negocio y cuando ven que hay un problema de salud, escapan.
¿no es cierto? Así que este planteo, el último planteo de Bregman, me parece un poco difícil, pero a ver, aquí esta parte donde dice abramos las puertas. Él retrotrae a un cálculo que hacía en la parte primera de este capítulo. Dice, lo que gastan los países en ayuda a otros países, 134.800 millones al año, 11.200 millones al mes, 4.274 dólares por segundo. Parece una suma desmesurada, pero no lo es. La suma total de la ayuda al desarrollo en todo el mundo equivale a lo que un pequeño Estado europeo como los Países Bajos gasta solo en atención sanitaria. El americano medio piensa que su gobierno federal desembolsa más de una cuarta parte del presupuesto nacional en ayuda internacional, pero la cifra real es de menos del 1%. Entre tanto, las puertas de la tierra de la abundancia permanecen cerradas a cal y canto. Centenares de millones de personas se agolpan fuera de esta comunidad cerrada, del mismo modo que antaño los pobres llamaban a las puertas de las ciudades amuralladas. Según el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo el mundo tiene derecho a dejar su país, pero no garantiza a nadie el derecho a desplazarse a la tierra de la abundancia. Y aquellos que solicitan asilo no tardan en descubrir que el proceso está todavía más plagado de trámites burocráticos, es más exasperante y dificultoso que solicitar asistencia pública. En la actualidad, si quieres llegar a Cucaña, Cucaña, digamos, es, al principio del libro habla de un país mítico donde había de todo, debes abrirte camino no solo a través de millas de arroz con leche, sino atravesando una cordillera de burocracia. Tal vez dentro de un siglo, al mirar atrás, veremos estas fronteras como vemos hoy la esclavitud o el apartheid. Eso sí, una cosa es cierta, si queremos hacer del mundo un lugar mejor, no hay forma de eludir la migración. Incluso abrir una rendija ya ayudaría. Si todos los países desarrollados dejaran entrar solo un 3% más de inmigrantes, el mundo tendría 305.000 millones de dólares más para gastar, según investigadores del Banco Mundial. Eso es la suma total de toda la ayuda al desarrollo mundial multiplicada por 3. Como escribió Joseph Carens, uno de los más destacados defensores de la apertura de fronteras en 1987, dijo, puede que la migración libre no se pueda lograr de inmediato, pero es un objetivo que deberíamos esforzarnos por alcanzar. Entonces, esta última parte del libro, digamos que sería la más discutible. Todo el libro es discutible, por supuesto, pero lo estamos analizando con algunas personas amigas que tengo en Argentina y en otras partes. Eh, Estas propuestas no son locas, son propuestas realizables. La pregunta es, ¿cuál sería la eficacia de estas acciones? Y la respuesta, obviamente, es, primero probemos cómo funciona, a ver si funciona bien, a ver si da resultado. Porque de lo contrario estaríamos juzgando una propuesta sin experimentarla. Esto obviamente no tiene sentido. Primero se hace una propuesta, después se experimenta la propuesta y después se dice, esta propuesta funciona o no funciona. Y habría que ver cuándo, cómo y por qué. Algunos ricos, grandes ricos como Elon Musk, es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, dice que esta propuesta no sirve porque el hecho de darle una renta básica a las personas, a la corta o a la larga va a significar un conflicto sobre qué personas deberían necesitar una renta básica más alta o más baja, según tenga más hijos, menos hijos, cómo es la familia, dónde viven. Entonces la renta universal no podría ser universal en el sentido de ser la misma para todos. Y esto acarrearía una serie de problemas de saber cuánto debe ser la renta básica para cada persona. Pero eso me parece también discutible. Se puede hacer más o menos un estudio de cuánto podría ser la renta básica, oscilando entre
tanto y tanto por ciento, según las personas tengan más o menos hijos o vivan en un lugar con más acceso a comodidades o no. Se puede hacer una estimación de esto. Yo eso no lo veo difícil. Ahora, la reducción de horas de trabajo también creo que es posible, pero obviamente hay que chequear, como el ejemplo que les di antes, que se descubrió en un lugar de Asia, donde a los obreros les redujeron las horas de trabajo, pero les aumentaron la intensidad de trabajo. Entonces, sí, el obrero puede estar menos días trabajando, pero trabaja mucho más porque cada hora de trabajo le supone mucho más trabajo del que hacían antes. Así que reducir las horas de trabajo, subiendo la intensidad del trabajo, tampoco es una solución para nada. ¿Sí? Porque lo que se supone es que la persona no se canse tanto y tenga además tiempo para pasear, para estar con su familia, para hacer una verdadera vida de hogar, o simplemente para tener momentos de creatividad, ¿no es cierto? Momentos en que la persona, si quiere, puede estudiar, puede aprender cosas. Es decir, que esas horas que se rebajan de trabajo le sirvan a los trabajadores para mejorar su capacidad de aprendizaje o su capacidad de estar en este mundo de una manera más tranquila, de una manera más productiva. Ahora, la última parte del libro, cuando ya empezamos a hablar de la ruptura de fronteras, que no hayan fronteras tan rígidas, para que las personas que están mal en un país puedan ir a otro y poder trabajar mejor, ¿no es cierto? Todo eso no es tan fácil. Eso depende de que un país tenga necesidad de mano de obra. Y de todas maneras queda un fantasma ahí que muchos investigadores lo están viendo, que es el hecho de que el mundo se va a informatizar. Es decir, van a haber cada vez más máquinas haciendo trabajo que antes hacían las personas. Eh, Frente a ese panorama, la cosa se complica mucho más. Pero justamente porque las cosas se complican más, es que veo que algunas de estas soluciones son buenas, como por ejemplo la renta básica universal. Si cada vez van a haber menos empleos, entonces darle plata a la gente para que pueda subsistir y que no se peguen un tiro, digamos, ¿no es cierto? No puedes esperar que la gente se suicide porque no tenga trabajo, o que la gente se convierta en maleante, que se convierta en asesino, en ladrón, porque no tiene trabajo. No puedes llegar a eso. No puedes empujar a la gente a la delincuencia o al suicidio. Eso es inhumano. Entonces, eh, obviamente aquí hay que buscar soluciones. La solución de la renta básica me parece buena. La solución de reducción de horas de trabajo también, dependiendo del país, dependiendo del tipo de industria, del tipo de trabajo que haya. Ya se ha logrado en muchos países que se respete el sábado y el domingo, aunque en algunos países rige el sábado inglés. Trabajas hasta mediodía y después ya no. Pero lo importante aquí es reducir las horas de trabajo. Eh, yo creo que aumentar un día más, ¿no? El fin de semana así, libre, creo que hasta ahí estaría bien, ¿sí? Viernes, sábado y domingo, para empezar esos 3 días que sean libres, a ver qué pasa, digamos, ¿no es cierto? A ver si se puede hacer de lunes a jueves todas las cosas que hay que hacer, porque si el mundo se va a llenar de computadoras, de máquinas, incluso de robots, se supone que cada vez va a haber menos mano de obra necesaria. Y a la corta o a la larga lo mismo, se va a reducir el trabajo posible. Ya no va a haber trabajo a la gente porque las máquinas lo van a hacer todo. Entonces me parece bien como una cuestión progresiva el bono universal, el sueldo universal y la progresiva reducción de horas de trabajo. Es decir, no dejar sin trabajo a la gente.
pero reducir el trabajo y poner máquinas para el resto de la semana, digo. La máquina que trabaje jueves, viernes, sábado, domingo, que se trabaje de lunes a miércoles, o de lunes a jueves, ¿no es cierto? Viernes, sábado y domingo que trabajen las máquinas. Es decir, hay que calcular y hay que programar bien, ¿no?, cómo se podrían utilizar estas ideas. Lo importante, chicos, cuando lean el libro, es que ustedes analicen las ideas, no que digan de entrada esto es imposible o esto es muy posible, no. Habría que analizar las ideas porque evidentemente, chicos, no todos los países son iguales, ¿no es cierto? Un país de lo que llamamos tercer mundo, países pobres, tal vez son países cuyos gobiernos, cuyos estados, no tienen la posibilidad de darle un sueldo universal, un sueldo a todo el mundo. Eh, Tal vez no, pero se pueden adaptar posibilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de dar bonos no está mal, o un aguinaldo más no está mal, aunque ahí hay que tener en cuenta una cosa, chicos. El doble aguinaldo que pedía Evo Morales era muy bueno para los empleos públicos, ¿no es cierto? En la universidad nos daban un segundo aguinaldo. Después se redujo. Las personas que tienen un sueldo hasta tal límite van a recibir segundo aguinaldo. Los que tienen más allá de ese límite no van a recibir segundo aguinaldo. Bueno, pero el problema es para las empresas privadas. Una empresa privada que tenga un personal medio, es decir, ni muy poco ni muy mucho personal. Esas personas son las que pierden más el, eh, con el aguinaldo doble, ¿no es cierto? Porque el aguinaldo es pagarle una parte de su sueldo, ¿no es cierto?, durante los 12 meses del año. Se multiplica por 2, es decir, es un sueldo más prácticamente. Entonces, ese doble aguinaldo hace que muchas empresas tengan que colapsar, tienen que cerrar, porque no pueden pagar eso. Si tienes poco personal o si tienes mucho, tal vez puedes llegar a algún acuerdo. Pero si tienes una cantidad mediana de personal, significa que tampoco ganas mucho. No tienes una empresa grande. Entonces, ¿cómo vas a negociar? La única forma de negociar es decir, no les voy a dar ningún aguinaldo. Tampoco puedes hacer eso. ¿Qué puedes hacer entonces? Lo que empezaron a hacer las empresas en Bolivia y en otras partes. Contratas personal y lo despides cada 3 meses. Entonces contratas a un personal por 3 meses y le pagas el equivalente de los 3 meses que le debes de aguinaldo. Contratas otros también por 3 meses, pero en ningún caso tienes personal durante todo el año. Entonces no hay personal al que le pagues todo el aguinaldo doble, sino que le dices a la persona, vas a trabajar 3 meses, te voy a pagar tanto. Ah, ya, listo, quedan en un acuerdo. Así que estas soluciones son difíciles de lograr, y especialmente si los empresarios son empresarios medianos o chicos, o si además son empresarios muy avaros que no quieren gastar más dinero del que gastan en sus empleados. Así que todo esto no es fácil. Las medidas que propone este autor no son fáciles en dos sentidos. Primero, en que hay que ver el equilibrio entre el poder económico de un Estado y la cantidad de problemas que puede tener a nivel laboral. Y la segunda cuestión a estudiar es qué tipo de desarrollo tiene un país. Y viendo ese tipo de desarrollo, hay que mirar la posibilidad de que ese país pueda adquirir máquinas automáticas, robots, como para ir despidiendo obreros. Entonces una fábrica de pronto se robotiza, esa fábrica se hace totalmente cibernética, no necesita gente. Entonces vota a todos los empleados.
Si un país está suficientemente desarrollado como para comprar eh, maquinaria de tipo robots o de máquinas automatizadas, ahí va a haber mucha gente desempleada. ¿Qué hacemos con eso? ¿No es cierto? En cambio, hay otros países que a lo mejor no están en posiciones, sus empresas o el país, de invertir en máquinas. Y ahí todavía necesitan gente para trabajar. Y ahí tenemos que ver qué cantidad de gente trabaja, qué tipo de trabajos tienen, cuánto sueldo pueden ganar, ¿no es cierto? Así que todo esto en último caso tiene que ver con la economía, con matemáticas. Se pueden hacer cálculos muy complicados para esto. Pero lo importante más allá de los cálculos es la actitud, es entender que Bregman está poniendo soluciones. No es el único, ¿eh? No es el único, hay varios libros sobre esto, pero este es el que se ha hecho más famoso. Pero se está buscando soluciones para, de alguna manera, parar la pobreza en el mundo, parar el hambre en el mundo. Esto es muy grave. El mundo ha evolucionado para que más gente tenga más comodidades y tenga más alimentación. Pero aún así, como el mundo crece mucho y hay mucha injusticia y mucha diferencia social, cada vez también hay más gente que tiene hambre, más gente que tiene problemas de salud y no están atendidos, ¿no es cierto? Esto de los problemas de salud, por ejemplo, es gravísimo. Eh, Acá mismo en Bolivia, ¿no es cierto? Hay, este es un tema que lo vemos también en psicología social. Hay algunas familias aborígenes de la parte oriental de Bolivia, ¿no es cierto?, del Beni, Santa Cruz. Hay algunas etnias que están convirtiéndose en nada, en sombras. La gente no le ayuda a las etnias del oriente. Casi toda la ayuda y la conversación es acerca de aymaras y quechos nada más. Pero a la gente del oriente nadie le ayuda. Y una colega nuestra, una profesora de acá de la carrera, pidió ayuda para algunas personas que habían llegado de uno de estos lugares eh, porque no tenían dinero para pagar un hospital y tenían problemas de salud. Entonces, algunos docentes han dado, yo voy a dar después una colaboración económica, pero aún así esto no ha sido totalmente suficiente porque los atendieron en un hospital así de solamente de urgencias, pero esta gente necesitaría ir a un hospital más, más equipado, digamos, para que les puedan arreglar todos los problemas de salud. Pero esta gente está absolutamente despojada de todo. Es gente paupérrima, pobrísima, gente que no tiene nada. Y me parece una barbaridad que esa gente, que es aborigen, esa gente que es originaria realmente, tenga que pedir ayuda para su salud en un país que legalmente se pone como cuestión primaria ayudar a la gente indígena, ¿no es cierto? ¿Para qué se ha declarado por el MAS que este es un gobierno plurinacional? ¿Qué significa eso? Que respeta a todas las naciones que hay dentro de Bolivia. Es decir, todas las naciones, no se está hablando solamente de aymaras y quechuas, porque ahí sería hablar de dos etnias y nada más. No, sabemos que hay muchas etnias, guarayos, etcétera, etcétera, hay muchas etnias. Y habían más. Desde el Chapare hasta el Beni, han habido muchas etnias que se han ido extinguiendo porque nadie les ha prestado atención, nadie los ha ayudado. Y los terratenientes han ido acaparando tierras y han ido despojando a esa gente de sus tierras porque esa gente no tenía papeles y aunque tuvieran papeles no les han hecho caso tampoco
y han avasallado, se han apoderado de sus tierras. Y toda esa gente está muriendo, esa gente está desapareciendo. Mi pregunta es, ¿le conviene a este gobierno que esa gente, esas etnias desaparezcan? ¿Por qué? ¿Qué gana con eso? ¿Solamente aymaras y quechuas se van a quedar con todo Bolivia? ¿Y las otras etnias qué pasó? ¿Por qué se declara entonces un país plurinacional? ¿A qué le viene eso? Entonces hay muchas cosas que discutir. Porque un país puede declarar leyes muy interesantes, ¿no?, que pueden llamar la atención en el exterior, ¿no?, pero dentro del país a veces esas leyes no se ponen en práctica. Sí, eso hay una ley de protección indígena. Listo, ¿de cuáles indígenas? ¿Cuáles? Dime qué es lo que entiendes por indígena y cuáles leyes protegen. Todavía sigue este gobierno con la idea de hacer eh, un camino por el Tipnis, y esto es una barbaridad, porque esa zona del Tipnis es una zona donde hay acuíferos. Los acuíferos son lugares donde hay mucha vegetación que produce a su vez mucha humedad y que a su vez provoca que hayan más lluvias, más caudal de agua, y eso va a llenar los ríos que se necesitan en el oriente. Si para hacer la carretera hacen desaparecer los acuíferos, toda esa zona se va a secar, porque ya no va a haber la producción de agua para hacer esos ríos. Son cosas elementales que si uno las estudia, uno dice, ¿cómo es que el gobierno no se da cuenta de esto? O a lo mejor sí se da cuenta y no le importa. Así que esto nos lleva necesariamente, chicos, a planteos políticos. Y a mí me gusta mucho la política, he estudiado mucho de política, ¿no? Tengo un pequeño posgrado en ciencia política, pero la idea acá es cómo podemos discutir políticamente, es decir, la verdadera política, sin llegar a enfrentamientos. ¿Cómo se discute con un gobierno y se lo convence de que tal proyecto no es bueno o de que tal parte de la población está sufriendo y hay que prestarle ayuda, ¿no es cierto? Y el gobierno no puede dar vueltas y decir, veremos, tal vez, no me da la gana escuchar. No puede hacerlo. No puede hacerlo porque es un gobierno que ha hecho leyes que antes no habían. Y es totalmente paradójico que un gobierno que ha hecho leyes para proteger la naturaleza y para proteger a todas las etnias de Bolivia, termine al final destruyendo la naturaleza, permitiendo que incendien los bosques solamente para tener más tierra para el ganado, y además permite que muchas etnias se vayan muriendo de hambre porque no les dan de comer, no les interesa ayudar. Entonces ahí aparece un problema político. ¿Cómo es que un gobierno propone una cosa y al final hace lo contrario de lo que dice? Ahí es donde tenemos que pelear un poco, aunque sea dialécticamente, ¿sí? O sea, llegar a una lucha efectiva, una lucha militar, campal, así, es lo que habría que evitar. Hay que evitar ese tipo de peleas destructivas. Pero sí hay que discutir, sí hay que discutir. Hay que convencer a las personas del gobierno que lo que están haciendo está mal, ¿no es cierto? Y que están mintiendo a la gente, porque están defendiendo una constitución que ellos mismos la han hecho y que ellos mismos no la cumplen. Entonces aquí entra un tema político, ¿no es cierto? Y si bien la materia FENO 2 es la menos política de las materias que doy, porque se puede hablar más de política en psicología social 1 o 2, pero cuando agarramos estos temas, necesariamente tenemos que hacer comparaciones, necesariamente tenemos que ver cómo es la realidad. Aquí hay un autor que propone tales cosas y veremos si en nuestro país eso se podría hacer, ¿no?, o si en otros países que conocemos se podría hacer. Veremos si en América Latina las cosas están igual, ¿no?, o peor que lo que estaban hace 50 años atrás.
¿no es cierto? Se espera que todo país mejore. Y cuando yo digo que todo país mejore, no me refiero solamente a que haya más edificios, sino a que haya más justicia, ¿no es cierto? Está bien, hay mucha construcción. La construcción en todo el mundo, la construcción es buscada por todos los gobiernos porque la construcción mueve mucho. La construcción mueve dinero porque cada construcción implica que ahí van a haber obreros que van a tener trabajo, significa empresas que van a tener trabajo, porque esas empresas van a vender mosaicos, van a vender ladrillos, van a vender cañerías, van a vender productos para el agua, en fin, electricidad. Hay muchas empresas que van a vender muchas cosas para que se hagan los edificios, para que se hagan las casas, los barrios. Entonces las empresas comerciales que importan cosas, porque acá en Bolivia no se produce mucho, no hay mucha industria, pero las pocas industrias que hay en Bolivia y las empresas comerciales que importan una gran cantidad de material para la construcción, todas esas empresas ganan mucho si en Bolivia hay construcción. ¿De acuerdo? Entonces, construimos. Hay muchos edificios en Cochabamba y en La Paz y en Santa Cruz. Está bien. Eso mantiene una cierta dinámica comercial. Pero esa dinámica comercial no es generativa de riqueza. Simplemente le da trabajo a la gente puede comerciar, ganar algo, pero no es una riqueza duradera, ni mucho menos. Eh, una riqueza más duradera es producir industrias, por ejemplo. En lugar de importar algo, sería bueno producirlo acá. Y eso también genera entonces no solamente una actividad comercial, sino también una actividad industrial, lo cual sería mucho más interesante, porque cada industria también contrata obreros, entonces habría más trabajo. Pero bueno, digamos que hay algún pequeño avance económico en Bolivia a partir de la construcción. Me parece bien. Hay más construcción, entonces hay más posibilidades de venta de cosas, también para la gente que sabe colocar estas cosas, ¿no es cierto? Todos los expertos en electricidad, los expertos en agua, en fin. Eh, pero esta es una cuestión, como en todo el mundo, ¿no? No solamente en Bolivia, son cuestiones que en cualquier momento pueden caer. Porque en un momento determinado ya nadie quiere comprar más casas, ni quiere comprar más edificios, ni nada. O sea, hay un momento de saturación del mercado, eso se le llama saturación del mercado. ¿Sí? Eh, es más probable la saturación del mercado en la vivienda que en los alimentos. La gente siempre necesita alimentarse, pero la gente no siempre necesita viviendas. Tengo una casa, bueno, a lo mejor puedo comprarme dos casas, a lo mejor puedo comprarme tres casas, tres departamentos, pero no más de ahí. En algún momento, la, el flujo comercial producido por la vivienda se va a detener. En algún momento toda esa gente se va a quedar sin trabajo. En algún momento ya no va a haber tanta construcción y ya no vamos a necesitar albañiles, no vamos a necesitar gente que pone los pisos, no vamos a necesitar gente que pinte, etcétera, etcétera. Hay una gran de trabajo que se va a perder. En algún momento eso se acaba. Cuando se acabe eso, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la cuestión para resolver, digamos? ¿Con qué yo logro resolver este asunto de la saturación de trabajo y la falta de trabajo? Así que este es un problema económico que tiene una dimensión política. El análisis económico te dice cómo funciona un país económicamente. Y el análisis político te dice qué decisiones toma un país y ver si esas decisiones son buenas o malas.
para solucionar problemas. Porque la política tiene que ver con el poder. Un gobierno logra poder. Se espera que el gobierno tenga poder por democracia, por voto. Y se espera que no se especule con los votos. Y se espera que, si es un país democrático, que haya renovación de líderes, ¿no es cierto? Si en un país se permite que un partido político pueda estar 2 periodos gobernando, ¿sí? Y cada periodo dure 5 años, digamos. Entonces, está bien. Un partido político dura, o sus líderes, duran 2 temporadas, 2 periodos de 5 años. Y después de eso, necesariamente tiene que haber una renovación. Es decir, el mismo partido político puede estar en las elecciones, pero con otras personas, ¿no es cierto? Con otros líderes, otras figuras. Y los otros partidos políticos también pueden intervenir. Eso es la democracia representativa, que tiene como una de las figuras interesantes la renovación de autoridades cada cierto tiempo. En cambio, cuando no se quiere hacer renovación de autoridades, se entra, a las buenas o a las malas, se entra en una cuestión muy peligrosa, ¿sí? Es la tiranía, que es algo muy parecido a los gobiernos de facto que hemos tenido acá en Latinoamérica. En Latinoamérica hemos tenido muchos gobiernos de facto, es decir, gobiernos de hecho. Acá sí hemos tenido golpes de Estado, pero hechos por los militares. Y no había ninguna duda de que esos eran golpes de Estado, porque no te dejaban ni siquiera salir a la calle fácilmente. Entonces, el hecho de haber ganado la democracia en Bolivia hace muchos años atrás hace que mucha gente no quiera perder esa democracia. Por lo tanto, si un presidente y un vicepresidente elegidos democráticamente quieren persistir más tiempo del que la misma Constitución permite, ahí estamos en el peligro de entrar otra vez en la negación de la democracia. Estamos en un problema de persistencia, lo cual ya es contrario a cualquier constitución política que tenemos en Latinoamérica. ¿No es cierto? Cuando un gobierno se impone por la fuerza, a eso se le llama dictadura. Ya no es una democracia, es una dictadura. En Latinoamérica estamos nosotros cansados de dictaduras. La primera dictadura que yo conocí fue cuando bajaron a Perón en la Argentina, en el año 55. Yo tenía 9 años. Desde entonces, hasta los años 80 y tantos, he conocido golpes de Estado en la Argentina y en Bolivia, cuando vine, permanentes, cada vez golpes de Estado, cada vez golpes de Estado. No se podía tener una democracia como realmente se necesita. Entonces, esta cuestión de los golpes de Estado, para la gente de mi generación, ha sido muy grave. Ha resultado un shock para muchos gente. Y este asunto de los golpes de Estado, especialmente en América Latina, ha sido gravísimo. Si no, estudien ustedes un solo golpe de Estado que es paradigmático, que es el golpe de Estado en Chile que propició Pinochet. Eso fue bastante grave, ¿no? Eso fue bastante grave. Estoy escuchando algunos ruidos, por favor, me gustaría que haya silencio para que la clase pueda continuar, ¿sí? No me hagan ruidos a propósito, por favor, porque si llego a detectar quién los hace, los voy a echar de mi clase para siempre. Bien, entonces, la cuestión es así. Todo esto implica cuestiones políticas. Toda incursión o toda solución que se le quiera dar a un problema económico tiene implicaciones políticas, porque la economía de un país tiene que ver con qué gobierno está gobernando en ese momento.
¿no es cierto? Cada gobierno propone una solución económica para su país. Y si el gobierno propone una solución económica para el país, eso tiene que ver de qué manera la gente acepta o no esa solución. Entonces, las soluciones que propone Bregman son soluciones altamente democráticas, ¿no es cierto? Darle un sueldo básico a todas las personas que lo necesiten. No le vas a dar sueldo básico a una persona de clase alta o de clase media alta porque no lo necesita. El sueldo básico es para las personas que necesitan trabajo y no lo tienen. Y que a lo mejor por desesperación agarran cualquier trabajo aunque no sea un buen trabajo. Entonces, para esas personas que necesitan tener una tranquilidad económica, se les regala un sueldo básico por mes durante un tiempo X. Y con eso se les ayuda a que consigan otro trabajo con un trabajo bueno, ¿no es cierto? Que a ellos les guste, que ellos puedan hacer. Y esto conlleva, como les dije, el prepararse para un momento muy peligroso, que es el momento en que las máquinas van a borrar todos los trabajos. Las máquinas van a hacer todo el trabajo de manera automatizada. Eso ya lo hemos visto con Harari y con otros autores. Eh, Toda la parte de cibernética, de robots y de maquinarias, va a reemplazar a los seres humanos en una enorme cantidad de actividades. Y ahí sí que se va a poner grave el problema social. Porque si de pronto tienes 1.000 personas desempleadas, tienes un problema. Si tienes 100.000 personas desempleadas, tienes un problema. Y si tienes 5 millones de personas desempleadas, tienes un problema más grave. Y si tienes 40 millones de personas desempleadas, vas a tener un gran problema. Porque 40 millones de personas desempleadas que se podrían convertir en criminales es nomás un gran problema. Entonces, es por eso que todavía, si bien ya existen los robots, si bien ya existe la posibilidad de la automatización, todavía no se ha puesto en práctica, porque los países capitalistas no están decididos todavía a hacer cosas como esto de la renta básica universal, por ejemplo, que podría ser una buena solución. Señor, dele usted dinero a la gente que tenga por lo menos una renta básica y a partir de ahí vea qué trabajos las personas pueden hacer para aumentar su necesidad económica, para aumentar la renta básica, aumentarla con algo más. Y veremos entonces qué trabajo puede realizar alguien sin la presión de el quedarse sin trabajo. La desocupación es un problema gravísimo porque la desocupación lleva a la gente a la delincuencia, eso ustedes lo saben. Entonces, si queremos evitar la delincuencia en un país, tenemos que ver el trabajo pleno como la mejor posibilidad de evitar la discriminación y evitar la delincuencia. Entonces, con estas cosas que yo les he dicho, de las consecuencias políticas que puede acarrear una situación de injusticia vivida por mucho tiempo, eh, donde los países, donde los pueblos se enojan cuando hay demasiada injusticia y empiezan a haber revoluciones, cuestiones graves. Ahí es donde los gobernantes tienen que mirar atentamente eh, qué es lo que quieren lograr con su país, qué es lo que quieren lograr. Por eso, todos los temas que yo les doy pueden tener varias miradas. Hay una mirada científica, hay una mirada tecnológica, hay una mirada filosófica y hay una mirada política para todos los temas. Entonces aquí este tema sí nos va a llevar a una mirada política porque hay estados que a lo mejor ven bien estas soluciones y otros no. Y ahí vamos a ver, tal vez podemos analizar qué tipo de política hace cada país y vemos si cada país está dispuesto o no a realizar este tipo de cosas. Ahora bien, ustedes me pueden decir, ese libro que usted nos da ha sido escrito antes de la pandemia, sí es cierto. Después de la pandemia todos los países han quedado con terribles problemas económicos porque han tenido que hacer que una gran parte de la población se quede en su casa y no trabaje.
Eh, Esto ha causado gravísimos problemas porque a la gente le han estado dando dinero aunque no vaya a trabajar. Pero vean, si hubiera existido la renta básica universal, esto no sería ningún problema, porque la gente no va a trabajar por razones de salud, pero ya tienen una renta básica universal que los va a mantener sin que tengan una crisis económica. Si existiera la renta básica universal, y esto ya estuviera bien calculado por cada país, no habría habido problema con la pandemia, porque aunque la gente no vaya al trabajo, tiene una renta básica que le permite no morir de hambre, no tener problemas económicos serios, ¿no es cierto? Entonces no habría necesidad de pagarle todo el sueldo por no trabajar, ¿no? Se puede generar un monto menor porque la persona no puede ir a trabajar, pero sabiendo que tiene una renta básica. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver una cuestión muy interesante que hubiera ocurrido si existiera la renta básica universal. Lo otro es, si hubieran menos horas de trabajo por semana, también el hecho de quedarse en casa hubiera implicado menos problemas para las empresas, porque ya estarían acostumbradas a que el trabajo es de tal día y nada más. Así que este detenimiento del trabajo por causa de la pandemia ya ha causado problemas a muchas empresas y a muchos gobiernos en todo el mundo, porque ellos no han puesto en práctica lo que dice este libro. Si hubieran puesto en práctica lo que dice este libro, les repito, no habría habido tanta crisis económica. La crisis económica es porque ellos han tenido de pronto que pagarle el mismo sueldo a las personas como si trabajaran aunque no trabajen, por razones de este, aislamiento por la pandemia. Así que vean que esto de la renta universal hubiera podido ser una muy buena solución para una crisis como esta, o la reducción de horas de trabajo también. No así, por supuesto, el hecho de que la gente pueda libremente ir de un país a otro, al contrario. Con la pandemia han tenido que prohibirse el paso libre de un país a otro. Eh, Ustedes saben que, desgraciadamente, ahora que parecía que la pandemia estaba bajando en todo el mundo, ha rebrotado en Alemania, cosa rarísima porque los alemanes son bastante estrictos y ordenados, pero de pronto la pandemia se está haciendo muy fuerte otra vez en Alemania, ya hay mucha gente muerta. Así que tenemos que esperar en Latinoamérica el resultado de ver si en Europa contienen este nuevo brote de pandemia. Al mismo tiempo, hay otra pandemia que se está haciendo, no exactamente del mismo virus, pero de un virus parecido, que está atacando a niños en el norte de Europa. Hay niños que están muriendo por una enfermedad todavía no muy conocida, no la tienen muy bien detectada, pero están muriendo niños pequeños. Así que tenemos dos problemas graves, crisis graves, que están sucediendo en Europa del Norte y pensamos que tarde o temprano eso va a llegar también a Latinoamérica. Así que hay que prepararse por si hay nuevamente que quedarse en la casa, si hay nuevamente problemas. Veremos cómo los países enfrentan esta nueva situación. Entonces parece que va a haber un proceso largo, digamos, para que se pueda superar totalmente la pandemia. Al final se va a superar, yo estoy seguro que todo esto va a acabar, se va a superar. Pero mientras tanto, hay nomás problemas, esto no acaba rápido, hay que ver en qué momento hay un rebrote, en qué momento por X causa podría haber un problema. No me cabe la menor duda de que los alemanes son personas muy ordenadas y posiblemente, no me parecería nada raro, culpen a los inmigrantes. Yo les comenté antes que en este momento hay mucha migración de África hacia Europa y los alemanes han sido los más educados para recibir inmigrantes. Los tratan bien, les dan toda la alimentación posible, tratan de buscarles trabajo, pero no sería extraño para mí
que muchos alemanes desconfíen que este nuevo brote de la pandemia se debe a la gente de África que ha llegado a Europa. No sería nada raro, digamos, que busquen lo que se suele llamar un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa de lo que sucede. Entonces la culpa no es de los alemanes, sino la culpa es de los africanos que han llegado ahí buscando asilo. Y la culpa sería también de los gobernantes alemanes que han permitido que entre gente africana ahí, o de los gobernantes europeos que han permitido que entre gente africana ahí. Que la gente africana es más susceptible de transmitir cualquier cantidad de epidemias, ¿no es cierto? Porque esas epidemias son muy frecuentes en África, son menos frecuentes en Europa. Así que ahí tenemos también un problema a ser resuelto, veremos cómo se resuelve, pero el problema de la pandemia parece que no va a ser superado de manera rápida como quisiéramos. De manera que hay que esperar que los países, aunque más no sea por la pandemia, vayan leyendo libros como este que estamos estudiando y ver que hay varias soluciones posibles. Yo no digo de que se tome este libro como Biblia y que se diga exactamente que se haga lo que dice Bregman, pero me parece que a partir de este libro hay una serie de soluciones posibles. A lo mejor no exactamente esas que él dice, a lo mejor hay muchas variantes para ayudar a la gente, pero esta ayuda a la gente le permite a un país tener mejores expectativas. ¿Por qué? Porque al darle dinero a la gente y ver hasta que pueda conseguir trabajo, eliminas, ¿no? De un solo salto, ¿no? Eliminas una gran parte de la vida marginal que implica violencia, que implica delincuencia, que implica enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, eh, permitiendo que la población de menos recursos pueda tener más recursos y que con esos recursos la gente pueda tener mejor salud, ahí arreglas dos problemas básicos. La gente que tiene un mejor salario, aunque no trabaje, aunque no consiga trabajo todavía, pero que tenga un buen salario, igual esa gente no va a morir de hambre. Por lo tanto, esa gente, primero, no se va a convertir en delincuente y segundo, no va a tener enfermedades graves por falta de defensas orgánicas, ¿no es cierto? Porque ¿dónde hay mayor cantidad de enfermedades infecciosas? En África, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay gente tan pobre que no tiene higiene, que no tiene cuidados públicos, no hay buena salud pública, y esa gente contrae enfermedades contagiosas que después causan un problema. De manera que este asunto del sueldo básico universal podría solucionar varias cosas, ¿no es cierto? Podría hacer que haya menos delincuencia en un país y menos problemas de salud en un país. Tienes una población más sana y con una ocupación fija que, de un trabajo que han conseguido, o por lo menos con un sueldo fijo que les permite vivir, no enfermarse y no volverse delincuentes. Así que estudien bien este libro, chicos, porque yo creo que podemos trabajar bien todos estos textos que les estoy dando, porque tienen una serie de consecuencias, digamos, los planteos de todos estos autores. Es cierto que avanza la automatización, sí. Es cierto que hay trabajos que se van a perder, sí. Es cierto que estamos preparados para eso, no. ¿Cómo habría que prepararse? Bueno, hay que ver las soluciones. Es cierto de que hay, de pronto pueden haber eh, cuestiones de enfermedad como en este momento hay y que haya una pandemia, sí. ¿Se puede evitar eso? Sí. ¿Cómo? Con una buena economía y con gente más preparada que pueda tener más recursos biológicos para poder resistir mejor cualquier enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cuestiones que plantea Bregman no son cuestiones aisladas, no son cuestiones superficiales, por eso les estoy dando este libro,
porque las soluciones que él plantea no solamente sirven para que la sociedad viva mejor, sino para que enfrente mejor cualquier crisis. ¿Queremos que hayan delincuentes? No. ¿Queremos que haya gente enferma que produzca enfermedades en los demás? No. ¿Queremos que haya gente enferma y pobre que necesite de hospitales públicos cada vez más grandes? No. Entonces, mejoremos la situación económica de la población sin necesidad de llegar a una especie de comunismo rígido, como el de Rusia, como el de China o el de Cuba, que fracasaron finalmente. Fracasaron. Rusia se liberó del comunismo que tenían desde la época de Lenin. China se liberó del comunismo que tenían de Mao Zedong y plantearon una posibilidad de manejar más o menos un régimen político de origen comunista con un régimen económico de origen capitalista. Y bueno, es el país más capitalista del mundo en estos momentos, China. Y es el país capitalista más importante del mundo en este momento, China. China que era maoísta, que era comunista. No, China ahora es el país capitalista más fuerte del mundo. Así que razonen ustedes, chicos, cómo va este asunto de lo que se escucha, lo que se habla, lo que se escribe. Razonen un poco sobre esto. Lo que yo pretendo es que ustedes abran los ojos, no solamente al futuro, sino al presente también. ¿Sí? Listo, chicos, vamos a dejar la clase acá. Ya a ver si la semana que viene ya tenemos este librito ya fotocopiado y ya pueden empezar a leerlo. ¿Listo? Nos vamos. Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado.